que en definitiva tal vez suene a innecesaria, porque establecer que vamos a salir 22-22 y que el presidente va a tener que desempatar en todos los casos, coloca a esta situación una presunción que yo sinceramente a priori la descarto. Por lo tanto, señor presidente, para no extendernos las consideraciones que hemos hecho, insistimos en la necesidad de aclarar este artículo, ya que se nos pidió que pudiéramos hacer uso de la palabra en particular, que creemos que como mecánica la votación nominal se ha confundido y se ha sacado y se ha tomado el reglamento, la votación nominal del reglamento de la Cámara, pero después se la utiliza para hacer el 23-22. Creo que simplemente hasta pensando como corresponde, porque este bloque no viene a establecer presunciones de funcionamiento para el futuro. La legitimidad de la Convención y de la Constitución que sancionemos será la que se diga, la que tome el pueblo al final. Por lo tanto, a priori nosotros no establecemos que este funcionamiento, la aprobación de este reglamento hoy, sin estos consensos que queríamos nosotros, van a dejar, trasuntan, para nosotros un mecanismo de cómo va a funcionar la Convención. A priori no abrimos juicio. Sí decimos que aquí uno puede desprender que se está estableciendo a priori que en la mayoría de los artículos la cuestión va a estar planteada 22-22. Y la verdad que eso se aleja de la palabra consenso. Así que, como la discusión no ya ha sido saldada con la votación en general y el oficialismo va a votar este artículo, queríamos hacer nuevamente las consideraciones del caso. No fue planteado por cuestiones de proscribir, de prohibir a un convencional que se haga uso de la palabra, ni siquiera que vote, sino ha sido planteada en que nos parece que la mejor forma es de utilizar el voto del presidente para el desempate, a los efectos también no caer en el otro inconveniente que vamos a tener cuando se empate la cuestión. Porque si no, es como que del reglamento vamos tomando las situaciones que pareciera ser que por ahí funcionalmente. Creo sinceramente que hay un exceso de comodidad de la mayoría que nos parece sinceramente que no es necesaria, porque yo aspiro a los consensos y creo que se van a dar. Señor presidente, con eso volvemos a reafirmar el concepto por el cual el artículo 15 de nuestro proyecto es el que reivindicamos en el tratamiento. Muchas gracias. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el convencional Ricciardo. Gracias, señor presidente. Para reiterar lo que ya expresamos, en el sentido que entendemos que se debe privilegiar el funcionamiento del cuerpo y la manifestación de voluntad del cuerpo, que en la forma en que está redactado el proyecto de la mayoría, el artículo 16, da la posibilidad de empate y con ello enervar la manifestación de voluntad del cuerpo. Nos parece importante entonces atenernos a ese principio republicano y por ello proponemos, en sustitución de ese artículo 16, el artículo 16 tal cual está redactado en el reglamento de la Cámara de Diputados, que da la posibilidad, por supuesto, de votar al señor presidente, siendo reemplazado por el vicepresidente, si así es autorizado, y poder votar en todas las cuestiones y votar únicamente en caso de empate. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el convencional Alacino, ¿me está pidiendo usar, hermano? Sí, gracias, presidente. Yo voy a proponer una modificación, pero antes quiero hacer un último esfuerzo. Yo pondero que el convencional diputado Barrandegui haya tenido que ir hasta la Cámara de los Lores para venir a fundar, digamos, el voto del presidente. No cualquiera va hasta la Cámara de los Lores. Pero creo que la Cámara de Diputados de la Nación, que por ahí se citó, no se puede citar la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Senadores casi es corporativa la representación. Si me escuchara el Pilo Bordón se enojaría. Pero es casi es territorial. Entonces no es lo mismo el Senado que la Cámara de Diputados. Y esto es parecido a la Cámara de Diputados, no al Senado. Acá estamos elegidos de una forma distinta. Y la Cámara de Diputados de la Nación lo prohíbe expresamente. El artículo 39 dice que no está en sus atribuciones votar. El 41 dice
presidente tendrá el derecho de resolver las cuestiones en caso de empate, fuera de ello no vota, salvo que vote y el vicepresidente ocupe su lugar. Y cuando resuelve el tema de las mayorías, dice, tendrá mayoría cuando los presentes sean más que los ausentes. Pero siempre está pensando que hay uno sentado en la presidencia. Entonces siempre hace falta uno más. De todas maneras, esto que lo pongo como anécdota, funda esta modificación que propongo a la comisión, que diga, el presidente tiene voto en todas las cuestiones en las que haya empate y será el último en votar. Y será el último en votar. ¿Terminó, convencional? Tiene la palabra el convencional Carlín. Señor presidente, quedaría poco para decir después del análisis muy puntilloso, incluso señalizando claramente de dónde viene la figura del vicepresidente a partir del rol que en la Cámara de los Lores tiene el Lord Chancellor. Figura rarísima, porque es presidente de la Cámara de los Lores, custodio del sello real y por lo tanto integra el gabinete y es el presidente de la Corte Suprema del Reino Unido. Sin embargo, en aquellos sistemas, sobre todo en las provincias, donde no se da esa situación, salvo en la excepcionalidad que es cuando se trata del ejercicio de la presidencia, en aquellas provincias donde el vicegobernador tiene a su cargo presidir la legislatura, que por las mismas razones que señalaba Barrandegui con relación al vicepresidente de la Nación, no tiene voto, salvo empate, el régimen que marca el derecho público provincial señala clara e inequívocamente que el presidente de la legislatura tiene voto, pero lo que es más, algo que en nuestro proyecto hemos declinado, tiene doble voto en caso de empate. Son los artículos 16 y 23 de Jujuy, 42 de Formosa, 41 del Chaco, 17 de Catamarca, 21 de Tucumán, 38 de Santiago del Estero, 28 inciso 10 de Provincia de Buenos Aires, 31 de San Luis, 51 de Mendoza, 28 de Córdoba, 35 de Misiones, 51 de Neuquén, 86 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 31 de Chubut, entre varias otras. Quiere decir que prácticamente la gran mayoría de las legislaturas provinciales prevén, cuando se trata del ejercicio de la presidencia por un legislador, el derecho al voto, porque no se le puede negar a aquel que ha sido elegido por el pueblo, aquel que ocupa una banca, como un legislador más, aun cuando sea el primero entre los pares, por haber sido elegido presidente del cuerpo, puede ejercer el derecho al voto. En ese sentido, nosotros tenemos un deber inclaudicable, y un deber inclaudicable, señor presidente, frente a la entrerrianía que nos ha dado ese voto de confianza a través de la mayoría que estamos ejerciendo en esta convención. Y ello supone que todos aquellos que integramos la lista, tanto más cuando quien ejerce la presidencia es el que nos ha honrado encabezándola, puede ejercer el derecho de voto. Hemos declinado ya, frente a las posiciones que nos han planteado las distintas sectores que han venido a esta convención en representación de otros partidos, hemos declinado, reitero, el doble voto o el voto decisivo en caso de empate. Y nos sometemos a la eventualidad de buscar, en el supuesto que se diera un empate, la búsqueda de consenso de una fórmula que sea superadora de esa situación de empate. Sí, es cierto,
esa declinación importa hacer todo un laboreo para lograrlo, señor presidente, pero no podemos llegar a algo que el derecho público provincial ha repudiado, que no es ninguna novedad, es el voto de todo miembro que lo tiene por el derecho de tal y que no se lo puede negar con ningún subterfugio de tipo intelectual. Por eso, señor presidente, vamos a insistir en el despacho en el sentido de que el presidente tenga voto como un convencional más que lo es. Gracias, señor presidente. Señor Francisco, está anotado el doctor Barnandegui, el doctor Federic, y después, con todo gusto, está anotado usted. Bueno, si los convencionales lo permiten, como es de otro bloque, me lo dicen, ¿quiere hablar usted? ¿Le permiten que hable? Con todo gusto, señor presidente. Habla el convencional Brasesco, entonces. Si los que estaban anotados. No, ellos están de acuerdo, convencional. Hable usted. Señor presidente, yo simplemente quiero decir dos palabras. Todos saben que yo he venido pregonando desde hace mucho tiempo, y allá lejos, la necesidad de la política del consenso en nuestro país, porque nuestro país ha sufrido grandes desencuentros en su historia, porque no hemos tenido capacidad de conocernos mutuamente. Y los consensos lo hacen los adversarios, los que se han ofendido, los que se han atacado, los que se han lastimado. Los consensos no lo hacen los amigos, los consensos lo hacen los hombres que han discrepado. Por eso hubo un gran consenso en el país, que muchos nos hemos olvidado, que fue el consenso de Perón y de Balbín, dos hombres de una capacidad política que en un momento determinado se enfrentaron, y se enfrentaron braviamente, pero que tuvieron la capacidad de poder dialogar por el país y de hacer muchas cosas, entre ellas Perón, de que juró por la Constitución de 1853 para que no se abriera una polémica por la derogación de la del 49 por decreto por las Fuerzas Armadas en un golpe de Estado, con la promesa íntima de estos dos hombres, en silencio, en una reunión en el bloque de la Unión Cívica Radical, la última reunión de Balbín y de Perón, poco tiempo antes de enfermarse, en la cual se comprometieron mutuamente, y esto lo conozco por relato del doctor Vanoli, y por haber estado, no en la antesala, pero unos cuantos metros más allá de la antesala, cuando se realizaba esta reunión, de que iba a ser necesario convocar posteriormente a una convención constituyente para que blanqueara toda esa situación anormal que se venía viviendo. Y yo llego con ese espíritu, señor presidente. Usted me conoce muy bien. Por eso, a mí me molesta en el corazón íntimamente cuando dice hemos dado, hemos resignado. No estamos en el resultado de una mediación. No estamos en el resultado de un litigio controvertido ante un tribunal de justicia en virtud de uno y otros que tratan de compensarse, dando y recibiendo, de modo tal de que el pleito termine. Acá estamos creando normas, señor presidente. No somos glosadores de constituciones de otra provincia, somos creadores, como fueron las del 33, porque el 33, por ejemplo, pudo no haber consagrado el derecho de amparo, si no lo tenía ni la Constitución Nacional ni ninguna Constitución provincial, y el derecho público provincial miraba para otro lado. El consenso significa lisa y llanamente buscar los mínimos comunes denominadores de posiciones totalmente controvertidas, dichas con la capacidad y la lealtad a sus principios, pero buscando lo que sirve para el país, para una situación.
Yo creo con toda honestidad, señor presidente. Yo he ocupado la vicepresidencia del Senado y he ocupado como consecuencia de ella casi por un año la presidencia del Senado de la Nación. Es cierto que en el Senado de la Nación el presidente no vota. ¿Y por qué no vota? Porque es el vicepresidente de la Nación y no representa, bajo ningún punto de vista, un Estado provincial. En la Cámara de Diputados de la Nación es distinto. El presidente vota únicamente para desempatar. Yo creo con todo honradez, y lo digo esto para que quede sentado, no para hacer una controversia, pero quiero decirlo ahora, porque no quiero que mañana me digan que yo lo he dicho en la calle o en los diarios y no lo dije en este momento en la Constituyente. Yo creo que el presidente de la Convención debe votar única y exclusivamente cuando hay desempate. El presidente, cuando ha presentado proyectos, quiere intervenir en distintas discusiones, deja la presidencia para convertirse en un constituyente y el constituyente que lo reemplaza es el presidente y ese no vota. Por eso, señor presidente, creo yo que más allá de las posiciones controvertidas que se han manifestado, indudablemente del convencimiento que tiene la mayoría de su posición, que la respeto, quiero dejar constancia de una cosa. Esto va a ser o es uno de los tantos pequeños desencuentros desde el punto de vista temático y desde el punto de vista funcional para armar nada más ni nada menos, digamos así, la pequeña constitución que va a regir los debates de la constituyente, que vamos a tener hombres de la minoría y hombres de la mayoría. Pero sí quiero dejar constancia, doctor presidente de la Convención, que ya lo dijo nuestro presidente de bloque, lo repetimos en la última reunión de presidentes de bloque con el presidente de la Constituyente, de que la Unión Cívica Radical va a ser eslabón de las posiciones controvertidas. Nosotros vamos a luchar y vamos a trabajar por el consenso de todos. Vamos a trabajar para que esta constituyente sea una constituyente modelo. No me embrujan ni me cautivan las disposiciones que sean de otras constituciones provinciales. Entre Ríos es madre y padre de la Constitución Nacional. Entre Ríos ha sido ejemplo extraordinario en la historia del país, cuando este país estaba en manos del fraude, la violencia. Esta provincia hacía el escrutinio de las elecciones sobre la mesa en que se habían votado. Ha tenido sus noches oscuras también, sus tormentas, sus desencuentros. Nosotros mismos hemos tenido nuestros desencuentros. Pero que se tenga bien en cuenta de que vamos a trabajar por el consenso. Creo con toda honestidad que el presidente debería votar única y exclusivamente en el desempate, que no se le coarta bajo ningún punto de vista ningún derecho. Son los esquemas funcionales que tienen que tener los cuerpos. Así como en una asamblea de cualquier organización, el presidente dirige, ordena y conduce una asamblea, pero no vota, en caso únicamente de desempate, también lo debería hacer en esta Constitución. Pero para terminar, señor presidente, simplemente quiero decirle, nuestra posición no es una posición antojadiza, no es una posición egoísta, ni es una posición de un grupo que viene a perturbar. Somos un grupo de creadores, somos un grupo que vamos a luchar para que tengamos la mejor Constitución. Ya sabemos que esta controversia va a salir airoso el justicialismo y va a salir airoso esa mayoría porque está convencida de su posición. Pero queremos manifestarle que nosotros estamos totalmente convencidos de lo que decimos y que por lo tanto
consideramos que teniendo esta posición, colaboramos con las condiciones objetivas para un mejor funcionamiento de esta convención. Nada más, señor presidente. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el convencional Barrandelli. Gracias, señor presidente, con toda brevedad. Y no para repetir nada de lo que dije, que por allí me ha dado la impresión de que algún expositor no lo ha tenido en cuenta para nada, sino para refutar algunos aspectos concretos de la intervención del señor convencional Marciano Martínez. El señor convencional Marciano Martínez, con una singular pedagogía irónica, en algunos momentos sarcástica, casi hasta la ofensa, ha enunciado un estado de ánimo. O, dicho de otro modo, ha sostenido una conclusión descalificadora de los esfuerzos de la mayoría por encontrar puntos de contacto que merezcan al menos la comprensión de la minoría, y en ese quehacer ha incurrido en aquello que los lógicos llaman falacia de atinencia. El convencional señor Martínez nos ha enunciado sus conclusiones fundadas exclusivamente en la autoridad que él supone tener y que obviamente ni aquí ni en ningún otro lugar le voy a discutir. Pero en un debate democrático como el que el reglamento que hemos venido a sostener en este pleno garantiza, me da la impresión de que debemos dar y recibir razones. Señor presidente, honorable asamblea, el que habla y también el conjunto de integrantes de nuestro bloque, como la mayoría de los convencionales de las otras fuerzas políticas a los que conozco personalmente, hemos dado pruebas permanentes de compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Particularmente, señor presidente, he recibido, como una cantidad de mis compañeros de bloque, en otros momentos oscuros del país, persecuciones y amenazas. He ejercido mi profesión activamente en defensa de todos estos intereses afectados por las violaciones del Estado de Derecho, y en particular nunca ocupé ningún cargo de ningún gobierno autoritario que hubiera podido obtener su poder del quebranto de la Constitución. No juré nunca por ningún estatuto de ninguna revolución, y el compromiso con los valores de la Constitución del 53, aún sabiendo que había sido reformada por la Constitución del 49, a la que ideológicamente yo le debía mi mayor compromiso, y que había sido derogada por un bando militar, aún así, mi compromiso con los valores y con la Constitución de 1853 ha sido permanente. Por eso, señor presidente, yo no puedo aceptar esta amonestación caprichosa. Estoy preparado para aceptar las razones, las escucho y en algún caso hasta las disfruto de algunos convencionales, como el convencional Brasesco, como el convencional Alacino, que traen argumentos en una lisa leal, pretendiendo establecerlo como el espíritu que anima las reformas que proponen. Pero quería decir, señor presidente, y voy terminando, que la exposición del que habla y de
los restantes colegas de banca, se ha sostenido en una cantidad de razones que no han sido refutadas, señor presidente. No ha sido refutado ninguno de los artículos y de los dispositivos que planteó el señor convencional Carlín, y en consecuencia debo darlos por aceptados. Por fin, y con respecto a la expresión del señor convencional Alacino acerca de que la Cámara de Diputados de la Nación contiene una disposición similar a la que él auspicia aquí, lo cual es cierto, yo simplemente quería recordar que mi análisis fue de la Constitución Federal. En la Constitución Nacional, de la que las constituciones provinciales hacen simetría prolija, la única prohibición que hay de voto es al presidente del Senado, que es el vicepresidente de la Nación, y por las mismas razones que dijo el convencional señor Brasesco, se le impide votar. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Convencional Martín, usted está pidiendo una aclaración, una interrupción, porque está anotado el convencional Federico. He sido aludido, señor presidente, y malamente aludido, porque bueno, yo expreso ideas. Bueno, permítame, le doy uso de la palabra y usted dice lo que quiere decir. Muy bien, gracias. Yo me preparé para escucharlo al doctor Barrandí, con quien conozco, he compartido instituciones, hemos compartido juntos actividades de todo tipo durante 40 años. Yo me expresé usando la técnica deliberativa y en ningún momento manifesté un menosprecio a quienes, a la mayoría conozco en el grupo oficialista. Menos tener una actitud. Me preparé porque pensé que el doctor Barrandegui, que dice ser una persona dispuesta al debate, me preparé para escuchar ideas y no dijo ninguna. Se metió en mi vida, en mi forma de expresar y se olvidó de la idea. Posiblemente se olvidó, no tenía idea para... Trataba de menoscabarme, trataba de dejarme fuera del debate porque yo carezco de las condiciones democráticas que él tanto pregona. Sin embargo, acá, a lo mejor no le gustó que yo manifieste que él con su voto no iba a excluir. Iba a ejercer un poder hegemónico, se iba a olvidar de su tan proclamada democracia. Entonces él tiene que aceptar, aprender a debatir, a tener la suficiente aptitud de modestia para convivir con el diferente. Posiblemente él se haya sorprendido de que yo sea diferente de él, porque hemos estado juntos en innumerables tareas, comisiones, actividades de todo tipo. Y él sabe, como yo hablo, porque me ha escuchado en los debates que tenemos, los debates como abogado, y muchas veces hemos compartido la cuestión y algunas veces hemos estado en disidencia. Yo lamento muchísimo, señor presidente. Lamento muchísimo que en vez de analizar mis ideas, que las tengo, las escribo, las hago públicas, el señor, mi distinguido amigo, se haya dedicado a atacarme, para menospreciarme, menoscabarme, para que la demás gente que me conocen crea que yo soy una persona que no merezco estar acá en este cuerpo. Nada más. El convencional. Tiene la palabra el convencional Federico. ¿O usted quiere contestar? Directamente aludido por el señor convencional y quisiera puntualizarle algunos, con toda brevedad, señor presidente. No sé si lo permite el reglamento.
Vamos si le dimos la oportunidad a usted, convencional Martínez, vamos a darle también al convencional Barrandegui, terminemos esta cuestión y sigamos con la lista y así podemos seguir votando. Una interrupción, señor presidente. Usted me da la oportunidad para ejercer el derecho de defensa. Ahora, si me atacan otra vez lo voy a volver a ejercer. Convencional Barrandegui. Para terminar esta cuestión, que no debe ser más enojosa de lo que ha sido, señor presidente. No ha hablado absolutamente nadie más que de mí y de mis compañeros de bloque y he expresado desde dónde nuestro compromiso con la democracia nos lleva a respetar las minorías. Esta circunstancia, señor presidente, es la que precisamente quise refutar de las palabras del señor convencional Martínez, al cual efectivamente con el doctor Martínez he compartido, y no me arrepiento, una cantidad de experiencias forenses que no viene aquí al caso recordar. Pero lo que sí quería decir es que en verdad el sorprendido soy yo, que esperé una disculpa. En verdad el sorprendido soy yo, que esperé que el señor convencional Martínez expresara que con sus palabras no había querido faltarle el respeto a la mayoría ni decir que quienes suscribíamos el dictamen de la mayoría habíamos querido excluir a las minorías, cuestión absolutamente incierta. Esto no ha ocurrido, quizás sea en alguna otra oportunidad, y doy por cerrado esta diferencia. Gracias, señor presidente. Tenemos al convencional Federic anotado, al convencional Acharta y a la convencional Rosario Romero, y si a ustedes les parece, damos por cerrado la discusión de este artículo y pasamos a votarlo. Perfecto. Tiene el convencional Federic el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Muy brevemente, porque en realidad yo me quería referir a esto de que es un reglamento de exclusión y de que se afecta y no se respeta a las minorías con nuestra propuesta de reglamento para esta comisión. En definitiva, el punto de la discusión llegó a un extremo de tal nivel que no quiero poner más leña al fuego, pero lo que sí quiero decir es que de ninguna manera podemos hablar de un reglamento de exclusión, y menos aún de que no ha habido suficiente fundamento en lo que aquí se ha expresado. No solo por lo que dije al principio, cuando realicé un informe en general sobre el reglamento, sino por lo que quienes me siguieron después en el uso de la palabra lo señalaron con absoluta claridad. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo. Podemos entender que hay razones que nos acompañan y que a los otros también les acompañan sus razones. Pero en manera alguna podemos desacreditar lo que piensan los demás. Hoy decía, cuando analizaba la forma de trabajo en nuestra comisión, hoy lo señalaba y veía dos posiciones extremas, las que decían estamos cediendo y por el otro lado los que decían no, eso es mío. Y señalé que se enriqueció el despacho de la mayoría porque mientras unos abrían las posibilidades, los otros colocaban sus ideas. Y es únicamente sobre la base de las ideas, sobre el respeto sobre las ideas, en que vamos a sentirnos más democráticos y vamos a poder brindar a esta provincia una constitución a la altura de sus merecimientos. No sirven las conjeturas, y lo señaló bien el convencional Rogel.
estamos para el disenso de ideas, para ver cómo construimos, para ver de qué manera vamos revisando la argumentación adversaria, los elementos con los cuales después podemos consensuar, como bien explicó el convencional Brasesco, refiriéndose a esta metodología. Pero no podemos dejar pasar por alto que en todo el trabajo de nuestra comisión no hemos respetado las minorías. Todos los que estuvieron y los que estuvieron permanentemente lo pueden decir. Si hubo por parte de mi presidencia alguna cortapisa, alguna traba para que se expresaran las ideas. Al contrario, cuidé y seguiré cuidando que quien se exprese en minoría tenga todo el respeto de aquellos que componen el cuerpo mayoritario. Pero este no es un reglamento de exclusión. Y eso no lo podemos aceptar. Pero no voy a repetir, señor presidente, a esta altura del debate, todas las razones por las cuales sostenemos esto, porque ya quienes me precedieron, ahora sí, quienes me precedieron, lo han señalado con absoluta claridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el convencional Acharta. Señor presidente, simplemente lo mío es un llamado a la cordura, al diálogo de todo el funcionamiento de la Convención Constituyente. Sinceramente, me pone muy mal este tipo de discusiones que, si bien entiendo han sido saldadas, mi llamamiento es para que esto no se reitere y que esto no sea una práctica en homenaje primero a quien todos ya han homenajeado, es decir, aquellos convencionales del 33 que sancionaron nuestra Constitución, pero sobre todo en homenaje a la gente que está fuera de la Convención Constituyente. Debate sí, discusión sí, pero hay gente que está esperando que nosotros elevemos nuestro espíritu, nuestras mentes, como decían en la Convención del 33, para pasar a la discusión de las cosas que le hace falta a la ciudadanía entrerriana, que todos estamos construyendo, algunos desde el gobierno y otros desde la oposición. No es mi intención cerrar el debate, sí es un pedido, con mis 35 años de edad y en virtud de que hay cantidad de jóvenes que tampoco creen en la dirigencia política, que podamos levantar nuestras mentes y nuestra posibilidad de avanzar en un texto constitucional que le permita al ciudadano que está afuera y que nos está viendo, que sea la herramienta necesaria para que los entrerrianos tengan una mejor salud, una mejor educación, trabajo, una mejor justicia. Eso es lo que está esperando la gente de nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra la convencional Romero y luego pasamos a votación del artículo. Gracias, presidente. Voy a ser breve y quiero hacer una última reflexión sin ninguna pretensión de ser original, pero solamente para recordar una vez más que cuando el Frente Justicialista para la Victoria triunfa en las elecciones y obtiene 23 señores y señoras convencionales constituyentes por aplicación del sistema Don Puro, se expuso a participar en una elección del peor modo como podía exponerse, en función de renunciar expresamente y en virtud de los consensos, de una mesa de consensos en la que se trabajó la ley de convocatoria de reforma, renunciando al privilegio que establece la Constitución en el artículo 51. Por cierto, el convencional en representación de la Unión Cívica Radical, el presidente del bloque, ha destacado que ellos recurrieron esa resolución porque no era la posición del radicalismo.
se obtuvieron 23 votos, 23 bancas, con la aplicación de un sistema absolutamente proporcional, absolutamente al sistema DONT. Y aquí se ha hablado de 3 aspectos sobre los que yo quería muy brevemente referirme. Se ha hablado de respeto a la minoría, de pluralismo y de consenso, y por ahí se mencionó algo como lo del pensamiento único. Y creo que hay una fenomenal confusión conceptual cuando se equipara número a consenso y a respeto por las minorías. ¿Y por qué digo esto? Porque la democracia del siglo XIX o la del siglo XX podía ser concebida como muchos historiadores la reflejaron y como muchos filósofos la analizaron, como la continuidad de la guerra. Muchas veces los partidos políticos expresaban en sus prácticas formas típicas de la guerra aún en épocas de paz. Luego de las 2 grandes guerras del siglo XX, el proceso de fenomenal incorporación de los derechos humanos en las cartas normativas internas de los países, en las leyes, nos ha dado otra mirada sobre este tema. No concebimos en el siglo XXI, y por eso rescatamos tanto los pactos de la Moncloa de los españoles, los países que han podido sentar a todas sus fuerzas políticas a procurar los consensos sobre los temas fundamentales. No concebimos, digo, a la política como una continuidad de la guerra. En esto hemos avanzado y mucho. Pero es muy distinto eso de no reconocer, ese concepto, de no reconocer que también en las democracias se funciona para dirimir determinados estadios de indefinición con mayorías y con minorías. Eso es muy distinto del no respeto a las minorías, porque en realidad de lo que se está hablando, si se pretende que se vulnere ese nivel de representación, es de un no respeto a la voluntad del pueblo. Entonces yo digo, no hay que temer al número en función de que los consensos son aquellos que nosotros hemos trabajado al momento de sancionar la ley de convocatoria de la reforma. Y vaya que se trabajaron porque se insertaron temas que sin dudas van a ser de gran debate en esta convención, así como se insertaron otros en los que me atrevo a decir que va a haber grandes coincidencias y a lo mejor va a haber diferencias entre los propios bloques políticos y coincidencias que van a atravesar las diferencias de los distintos bloques políticos. Por cierto, estos 45 convencionales en que por primera vez hay mujeres, porque en aquellos 27 de 1933 no las hubo, tendremos una mirada de consenso en muchísimos temas y tendremos diferencias que en algún momento hay que definir con las mayorías y las minorías que el pueblo votó. Por eso, señor presidente, sigo sosteniendo que nuestra posición es democrática, es abierta. Estamos diciendo no a un doble voto, pero sí al voto del presidente como un convencional más que lo es. Gracias. Se va a poner a consideración el artículo 16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Manténganla porque vamos a contar. Son 22 votos por la afirmativa y 21 votos por la negativa. Es decir, la mitad más uno de los presentes, mayoría simple, así que queda aprobado. Tiene la palabra. Sí. Primero, para corregir un error de impresión, a partir del artículo 21 comenzaría el título quinto, porque de acuerdo al extractín que tenemos pasamos del título cuarto al título sexto. Lo tenemos corregido, viene de los secretarios. Está bien, pero para el resto de los convencionales constituyentes, señor presidente. Como quedan nada más que 4 artículos del título número 4, yo propongo que terminemos de esta manera la votación artículo hasta el artículo 20 y a partir del título quinto votemos por título. Si algún convencional constituyente quiere hacer uso de la palabra por alguna moción en alguno de los artículos de alguno de los títulos, simplemente pidiendo la palabra se interrumpe y se pasa a la discusión en particular. Así que concretamente propongo
que después de finalizado el título cuarto, artículo por artículo, a partir del título quinto se vote por título. Tiene la palabra el comisionado Gancino. Yo no tengo título quinto en lo que me han acercado. No, está mal. A partir del artículo, antes del artículo 21, la corrección sería que empieza el título quinto, que es de los secretarios. Hay que modificarlo, así está. Presidente, si hay alguna otra modificación en lo que tenemos en la banca. No hay ninguna otra modificación. Gracias. Ponemos en consideración el artículo 17, los que estén por la afirmativa. Aprobado. El artículo 18 en consideración. Aprobado. Artículo 19 en consideración. Aprobado. Artículo 20 en consideración. Aprobado. En consideración la propuesta del convencional Talé de votar por título los que estén por la afirmativa. Aprobado. Entonces ponemos en consideración el título quinto de los secretarios, que va hasta el título 28, que es de los prosecretarios. O sea, ponemos en consideración el título quinto, que va desde el artículo 21 hasta el artículo 27. Lo que estén por la afirmativa, hasta el 28. Si no se expresarlo. Aprobado. Vamos al título sexto, que es de las comisiones. Tiene la palabra el convencional Rogel. Muy brevemente, para reafirmar que hubiera sido de gran utilidad en la tarea y en el desarrollo descomprimir la comisión número 2 y 3, incorporando como una novena comisión el régimen electoral junto con la participación popular. Sinceramente, venimos en una prédica de hace mucho tiempo sobre la necesidad de unir estos dos elementos y de hacer lo que hizo la reforma del 94 en los artículos 37 y 38, darle la jerarquía que le ha dado la organización política base a los partidos políticos base de la organización política del país. Nos hubiera parecido muy importante, se lo planteamos en su momento y lo queremos reivindicar, que hubiéramos podido, más allá de los argumentos que se escucharon, creo, si mal no recuerdo, por intervención del convencional Carlín, respecto de la vinculación con el Poder Judicial, nosotros creemos que hubiera jerarquizado de una manera importantísima la discusión, poder constituir esta novena comisión donde juntáramos el régimen electoral con la participación popular. Nada más, señor presidente. Ponemos en consideración el título sexto de las comisiones, del artículo 29 al artículo 42, los que estén por la afirmativa, si se va a expresarlo. ¿Me da la palabra? ¿Cómo? ¿Me da la palabra? Tiene la palabra, comisionado Gancino. A mí me parece que la redacción del artículo 8 de la Comisión de Redacción, con todo respeto, es el peor de todas las redacciones. Ya sea que se apruebe... Perdón, ¿de qué artículo? El inciso octavo del 29, la Comisión de Redacción. No, le entendí el artículo 8. Inciso 8. Puede haber un error en mi... Se adopte cualquiera de los otros reglamentos, como, digamos, sustituyendo esto, creo que sería mucho más claro. Primero porque es novedoso el término ajustar. Es como que la comisión redactora le corrige o le ajusta el despacho a la comisión asesora. Y además, porque no queda, es como que fuera este despacho un despacho superior o una opinión más importante. Si esta es la decisión del cuerpo del oficialismo, me parece que hay que ponerla claramente. Si no, hay que utilizar cualquiera de los otros mecanismos. Pero lo que me parece, yo lo que intento facilitar es lo siguiente, presidente. Supongamos
que se apruebe un proyecto en comisión. Se baja el recinto y se aprueba. Ahí va la comisión redactora. Puede haber diferencias entre usted que quiera ser la redactora y la comisión asesora. En ese caso, ¿cuál es el que prima? O se salda o se hace distinto. En otro sentido, ¿cuál de los dos dictámenes va al texto final? Que sí veo que se vota. Y creo además que como han usado una terminología no habitual, así no ponen despachos y usan otros términos, va a haber que innovar acá. Entonces, si la idea es que la comisión redactora corrige pero prima la asesora, me parece que es más correcto el artículo nuestro. Pero si es al revés, me parece que es más correcto el artículo de la Unión Cívica Radical. Digo esto por una cuestión absolutamente para que no se nos arme problema cuando tengamos que incorporar la redacción final. Nada más, presidente. Señor Carlín. Señor presidente, el tema de la comisión redactora lo ha esbozado bien hoy el convencional Rogel cuando hizo uso de la palabra, diciendo que se había instrumentado un sistema de doble control. Efectivamente, el criterio que cada una de las comisiones van trayendo son pautas, reglas que la convención va adoptando en lo fundamental, en lo esencial, en lo visceral. Lo que no obsta que en esa segunda revisión que haga la comisión de redacción pueda llevarle, como acá dice, al plenario, los ajustes necesarios para hacer una armonización de los textos. Fíjense que hay algo que no parece desprovisto de razonabilidad, que es este doble control y que pueda hasta eventualmente, si la convención lo estima necesario, hacer hasta un nuevo control que evite situaciones donde pueda haber redacciones no felices o contradictorios entre los distintos textos. Yo me acuerdo que en la convención del 33, después de aprobado los despachos de la comisión redactora, me van a decir que los otros eran meras subcomisiones y todo era atraído como por un embudo por la comisión redactora, se creó una comisión revisora que al hacer un nuevo control tuvo que hacer ajustes, tuvo que hacer armonización de textos que eran contradictorios entre ellos o que no tenían la redacción lo feliz que era necesaria para evitar dislates interpretativos. Entonces, el hecho de que un despacho salga de comisión, que se apruebe por la comisión respectiva y pase luego a la comisión redactora, la que en ese criterio armonizador puede traer una propuesta que en definitiva es revisora de lo adoptado por la convención con anterioridad, sí es cierto que implica una doble revisión, una doble consideración, a los efectos de evitar que ocurran fenómenos que han ocurrido. Hoy, por ejemplo, leía que no me sorprendió en los diarios capitalinos que un tribunal... ¿Es una interrupción lo que está pidiendo? Si Sí, se la perdón. concede el convencional Carlín. Ya se la doy. No, pero- No, quería hacer una pequeña aclaración nomás. Hoy leíamos... No, pero si no vamos a estar contestándonos, que haga la interrupción y Sí, está termina y entonces Está ponemos bien. en consideración el... Está Si bien. no, no vamos a terminar más el título. Claro, presidente, porque creo que yo tengo otro artículo, eso no dice el que tengo yo. Antes, el que tenía redactado antes la comisión, hablaba de un doble control. Que tal, así que lo conversamos con los miembros de la comisión. Pero acá no, acá se sacó el doble control, se hace un texto único y eso es lo que se vuelve a votar. Entonces no es, por eso digo yo, acá ha cambiado el tema. Perdón, Si hubieras-
Yo ¿Sí? lo vuelvo a leer, señor presidente, lo que Sí. lo que tenemos nosotros. A ver. Ajustar la redacción de los textos constitucionales aprobados por el plenario, así como la redacción, forma del texto único y ordenado de la Constitución provincial, el que será al plenario. De tal manera que lo que queremos, y en la segunda parte dice al efecto deberá coordinar, sistematizar, armonizar, ordenar, enumerar, reenumerar e integrar las disposiciones de la Constitución de Entre Ríos, incluidas las disposiciones transitorias. ¿Para qué? Y esto es lo que quería señalizar, señor presidente. Hoy, y no me sorprendió, lamentablemente no me sorprendió, que los tribunales de Tucumán hayan declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de la Constitución reformada en Tucumán. Y no me sorprendió porque la Corte Suprema de la provincia se negó a jurar esa Constitución por los flagrantes errores que la misma contenía. De ahí que nos parezca que no es superfluo hacer 1, 2 y si fuera menester proponerle al plenario una tercera revisión para que la Constitución que emerja de esta convención reformadora sea lo suficientemente pulcra para evitar cualquier situación enojosa en la interpretación de los textos de la misma. Gracias, señor presidente. Ponemos Pero tiene que escribirlo, entonces eso que dice no está escrito. convencional así, no, usted me ha pedido la palabra, todas las veces que me ha pedido se la he dado, pero no hable de la banca, porque si no perdemos el orden de la... Está pidiendo el convencional Rojas el uso de la palabra, tiene la palabra. Sí, como se está votando y hemos quedado es... Ahí nosotros proponíamos justamente, por esto que se ha dicho aquí, que la comisión sea de redacción y revisión. Y estamos de acuerdo que está claramente establecido el doble sistema, para nosotros no hay duda de eso. Tal vez la redacción, nosotros lo dijimos antes de retirarnos el miércoles pasado, la redacción que habíamos establecido nosotros tiene un texto un tanto menos complicado como el de ajustar la redacción que colocó el oficial. Nosotros compete a la comisión la redacción formal de los textos constitucionales aprobados, bueno, y después sí hace armonizar, ordenar y enumerar y sigue el mismo texto. Más allá de esta cuestión, que obviamente es responsabilidad del despacho de la mayoría, a nosotros nos parecía que esta comisión, además de redacción, debía llevar, por las propias incumbencias que se han redactado, se han incluido, la de revisión. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra, señor presidente, solamente una cuestión, creo que de algún error de redacción o de técnica, porque en ese inciso, referido a la comisión de redacción, está incluida lo que vendría a ser la comisión de labor parlamentaria, que tiene otra función distinta a la de la comisión de redacción. Simplemente para ver si se puede otorgarle o algún artículo o algún inciso a esa comisión de labor parlamentaria, que creo que es una cuestión nada más de redacción para que quede bien y no mezclado todo en el mismo inciso. Nada más, señor presidente. Presidente de la comisión, para ver si podemos arreglarlo al texto. Señor presidente. Después, en todo caso, Señor presidente, en primer lugar, quería señalar que ajustar un texto no es corregirlo. Ajustar un texto es ceñir el texto a la voluntad que surge de su redacción, no otra cosa. Esto no significa que no nos parezca mejor redactado el artículo 45 del despacho del radicalismo. Me parece que, y acá compartimos con mis compañeros de bloque, que la redacción del artículo 45, que dice compete a esta comisión la redacción formal de los textos constitucionales aprobados por el plenario, así como la redacción formal del texto ordenado y único de la Constitución provincial, el que deberá ser sometido al plenario para su votación. Está diciendo lo mismo, pero está mejor expresado.
A tal efecto, coordinará, sistematizará, armonizará. Bueno, en ese sentido es prácticamente similar al nuestro. Por lo tanto, y en esto debiéramos consultar a quienes nos han apoyado es decir, a la bancada de la coalición y socialismo y el Partido Socialista. Si nos acompañan, nosotros estaríamos dispuestos a que el texto del artículo 45 sea el incorporado al reglamento. Tiene la palabra el convencional Reyardo. Sí, tal vez en el mismo sentido, pero para preguntarle a los miembros de la bancada mayoritaria, en la doble vuelta que estamos hablando, en la forma en que está redactado el texto, pareciera que la doble vuelta tiene que ver únicamente cuando aparece el texto único y ordenado de la Constitución provincial. Es ahí que vuelve al plenario. Mi pregunta es si, al tratar la comisión de redacción los sucesivos despachos aprobados en plenario, pero en forma parcial naturalmente, distintos textos constitucionales que van siendo aprobados en el plenario, que pasan a la comisión de redacción, hay ahí una vuelta para pegarle una revisada, independientemente de que luego al final de todo, al final de la convención, pase al plenario el texto único ordenado por la comisión. Esta es la pregunta, no sé si he sido claro en la formulación, para poder eventualmente acompañarlo. Convencional Federico. Sí, señor presidente, el texto está bien redactado. Fíjese que dice: compete a esta comisión la redacción formal de los textos constitucionales aprobados por el plenario, así como la redacción formal del texto ordenado y único de la Constitución. Es decir, que prevé las dos situaciones, la situación del despacho parcial y, por último, la redacción formal del texto ordenado y único de la Constitución. Son cosas diferentes. Uno es el que va siendo aprobado y pasa a la comisión de redacción, y otro es el texto definitivo y único final de nuestra Constitución. Convencional Rogel y convencional Reyardo. Sí, señor presidente, inclusive, ya que si estaría de acuerdo el justicialismo en tomar esa redacción, que es una de las grandes garantías para todo, esto no tiene ningún tipo de partidismo, sino seguridad para todos, porque todos trabajamos esto, incorporándole, además de redacción y revisión al nombre de la comisión, digo a los convencionales del justicialismo y a los de la coalición que firmaron el despacho, tal vez con esto terminaríamos, además del texto, de cerrar la competencia al poner comisión de redacción y revisión. Me parece que con esto terminaríamos de cerrar lo que es la competencia con el título de la comisión. Y coincidimos con lo que ha dicho el convencional Acharta, que acá hay que separar en artículo la comisión de labor parlamentaria que ha sido incluida allí sin un artículo o un inciso. Gracias, señor presidente. Convencional Reyardo. Yo querría realmente poder consensuar con el constituyente Federic. Me da la impresión, porque dice el que será sometido al plenario. Pareciera naturalmente que se refiere a lo que inmediatamente anterior está en el texto, que es el texto único y ordenado de la Comisión Provincial. Si estamos hablando de que hay una vuelta, se trata un despacho de comisión en plenario, se aprueba, va a la comisión de redacción, se revisa, ese despacho de la comisión de redacción vuelve en esta segunda vuelta a plenario para tratarlo, está muy bien, y esto es así en la inteligencia que estamos conversando. Si esto es así, no está bien reflejado en el texto, porque aparece en el texto como a continuación aparece el texto ordenado de la Constitución, el que será sometido a plenario, parece que se refiere a el sometimiento a plenario únicamente del texto ordenado de la Constitución, que es al final de todo, digamos, ¿no? Lo que sugiero, dado que la comisión de redacción y es clave esto para el funcionamiento de la convención, si a usted le parece, hacemos un cuarto intermedio de breves minutos y hacemos un texto unificado y lo sometemos junto con el título a votación. ¿Hay asentimiento? Perdón, señor presidente. Sí. Yo quisiera hacer una propuesta, una moción concreta con respecto al artículo 32, que también está dentro de este título. Por eso cuando usted dice que va a someter
a consideración el título completo para su votación, quiero hacer una sugerencia, una pregunta concreta con respecto al artículo 32, que no es el que estamos debatiendo ahora. Convencional, porque así arreglamos todo si podemos y si no sometemos todo el título. Perfecto, pero me refiero que el artículo 32, que está en este título que vamos a votar después del cuarto intermedio, tiene el artículo 32 sobre el cual yo quiero hacer alguna pregunta. Pero, ¿por qué no lo hace ahora? Bueno, porque usted estaba pasando a cuarto Y intermedio. después pasamos a cuarto intermedio. Perfecto. Porque entonces... Quiero en realidad conocer el sentido y el alcance del artículo 32, que habla de que la Convención puede autorizar al señor presidente a nombrar comisiones especiales para tratar asuntos no determinados. Y lo pregunto atendiendo que hemos propuesto la creación de otra comisión que no fue aceptada, la Comisión del Régimen Electoral y de Formas de Participación Ciudadana. Perdón, ¿es así? Entonces quisiera conocer el sentido y el alcance de este artículo, porque no recuerdo que hayamos debatido sobre este artículo concreto en comisión. ¿Se entiende? Perfecto, pasamos a cuarto intermedio y unificamos el texto y lo ponemos a consideración. Nosotros hemos consensuado para el inciso Por favor, octavo, silencio. hemos consensuado para el inciso octavo del artículo 29 del despacho de la mayoría la redacción del artículo 45 del despacho del bloque de convencionales de la Unión Cívica Radical con un par de palabras agregadas. En primer lugar, para que el texto quede inequívocamente redactado. El texto queda así, o quedaría así. Compete a esta comisión la redacción formal de los textos constitucionales aprobados en el plenario, así como la redacción formal del texto ordenado y único de la Constitución provincial, coma, en vez de el que, los que deberán ser sometidos al plenario para su votación, y aquí agregamos en ambos casos. El título también consensuamos que el título sea de redacción y revisión. Por lo demás, colocamos un guión inmediatamente después para que quede separado, tal como había sido solicitado también, un guión y el subtítulo labor parlamentaria dentro del mismo inciso. Labor. Comisionado Ricciardo. Pregunto si complicaría mucho después a la redacción. Ya está, la redacción la iremos aprobando todo lo que queda, pero con correr la numeración y darle un número a ese segundo párrafo, ya está. Después se corre todo y listo. Porque realmente a ojos vista es otro artículo, ¿no? Inciso 9, por eso. Inciso 9. De acuerdo. Bueno, con las modificaciones expresadas por el presidente de la comisión, ponemos en consideración el artículo 29 con las modificaciones, la agregación del inciso 9 hasta el artículo 42. Lo que esté por la afirmativa, si no hace expresarlo, aprobado. Pasamos al título
séptimo. Sí. Ya está aprobado convencional, ¿eh? No volvemos para atrás. Discúlpeme, señor presidente. He pedido la palabra porque había quedado pendiente una respuesta que la convencional Romero iba a dar ante una solicitud que nos la acaba de hacer informalmente, pero que corresponde que la haga el cuerpo. Sobre el artículo 42, a qué correspondía la 32, la creación. Convencional Romero. Sí, presidente. Es una facultad en cabeza de la Convención Constituyente en los casos que estime conveniente frente a una situación de un tema de especial tratamiento. Yo ponía, por ejemplo, si dentro de un gran tema como es régimen municipal se quiere discutir específicamente centros rurales de población o municipios de segunda, o si mantenemos la diferencia, que se pueda hacer una comisión especial al efecto de debatir sobre un tema específico. Y entonces dejar abierta esa posibilidad como para una situación excepcional. Tenemos en consideración el título séptimo del artículo 43 al artículo 45. Lo que estén por la afirmativa, aprobado. El título octavo del artículo 46 al artículo 51. Lo que estén por la afirmativa, si van a aprobarlo, aprobado. El artículo de las mociones, del artículo 52 al artículo 64. Los que estén por la afirmativa sí pueden expresarlo. Al 59, perdón. Al 59. Aprobado. Ahora vamos al artículo 10 del orden de la palabra. Tiene la palabra el convencional Rogel. Sí, para una aclaración nomás, se nos había dicho, y que parecía lógico, que el orden de la palabra, el punto 4, iba a estar primero, y nosotros habíamos mostrado el artículo nuestro en el orden de la palabra y que les parecía coherente. Queremos saber si hay un error ahí nomás de que no se alcanzó a ordenar o se mantiene este orden de la palabra. El punto 4 iba en primer lugar. Queríamos saber eso nomás porque se había tomado en la comisión como que se iba a tomar como sugerencia. Queremos saber si se quedó así o hay un error material, si no tendría que ponerse el punto 4 como primero en el artículo 60 del uso de la palabra. Presidente de la comisión. Señor, mantenemos el orden de la palabra tal como está en el artículo 60. Bueno, se pasa a votación el título 10 del artículo 60 al artículo 64. Que estén por la afirmativa, aprobado. El título 11 del artículo 65 al artículo 71. Los que estén por la afirmativa, sírvanse aprobado. El artículo 12 del artículo 72 al artículo 85. Se pone en consideración los que estén por la afirmativa, si no se expresarlo, aprobado. El artículo 13 del orden de la sesión, del artículo 86 al artículo 100. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, aprobado. El artículo 14, disposiciones generales sobre la sesión y discusión. Presidente. ¿Sí? Tiene la palabra el convencional García. Mire, disculpe, presidente, pero estaba, cuando se votó el artículo 53, a ver si por reconsideración de por medio me puede hacer lugar a una observación que propongo. ¿Es una moción de reconsideración la que usted pide? Sí, porque quiero hacer una propuesta en el artículo 53. La moción de reconsideración necesita una mayoría especial. Sí, sí. La ponemos en consideración a la moción en reconsideración. Los que estén por la afirmativa, síganse a expresarlo. Señor presidente, sería, desde el bloque se me pide que transmita a la presidencia y sería bueno saber a qué se trata la posibilidad de la modificación, ¿no? Para poder votar la moción de reconsideración. ¿Por qué no le explica cómo es una reconsideración trucha? ¿Cómo? Quiere que haga una reconsideración trucha el señor Rogel. Lo que corresponde es
¿Cómo dijo, señor presidente? Si quiere que haga una reconsideración trucha, así, no, angaú, dijera el correntino, no muy clara. No, a los fines de un respeto y de una cordialidad entre todos, lo que ha expresado el convencional es que si usted puede decir a qué alude, que se aclare el artículo 53. A las mociones de orden, presidente. Bueno, la moción de reconsideración que usted pidió fue votada y rechazada. Bueno, gracias, presidente. Pasamos al título 14, el artículo 101 al artículo 104. En lo que estén por la afirmativa, si no se expresarlo. Aprobado. El artículo 15, del artículo 105 al artículo 110. Los que estén por la afirmativa, sin verse expresarlo. Aprobado. El título 16, del artículo 111 al 115. Los que estén por la afirmativa, sin verse expresarlo. Aprobado. Del artículo 17, de los empleados y la policía de la casa. Del artículo 116 al 123. Los que estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Del título 18, del artículo 124 al 128. Los que estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Señor. Del título 19. Señor presidente. Sí. La señora convencional tiene la palabra. Yo quería pedir aquí que se tuviera en cuenta de la propuesta de nuestro despacho, dentro de las disposiciones complementarias, hacíamos una consideración en dos artículos que figuran como número 92 y 93 en relación con la preservación de la documentación y de los testimonios de la Convención Constituyente, pidiendo que se arbitraran los medios para que todas estas formas de registro, que indudablemente son registro para la historia, todas estas fuentes que estamos generando en este momento, que los taquígrafos están registrando, y todo aquello que forme parte de lo que produzca la Convención, se constituyen una especie de colección documental de la Convención Constituyente, y que se vea la posibilidad de que, finalizada la Convención, el Museo Histórico Martiniano Leguizamón y el Archivo General de la provincia sean los depositarios de todo este material, que quedaría completando dos cuestiones importantes que vamos a considerar dentro de los temas habilitados. Una es aquello que tiene que ver con el patrimonio cultural y el patrimonio material de los entrerrianos, tendría que ver con el registro de la historia, y cuando hablamos de documentación, lo transferimos a docere, que es enseñar, es decir, también estaríamos preservando para enseñar los testimonios para el futuro, de manera tal que quienes hagan la historia de esta Convención Constituyente o traten de recrear o aproximarse a reconstruir lo que aquí se produzca, cuenten con los elementos que estamos produciendo como documentación, y que en el caso de otras convenciones solo nos han quedado testimoniados a través de los diarios de sesiones, que son posiblemente la cuestión más valiosa que se genera aquí, pero que no es la única. El registro directo que están haciendo los taquígrafos para un investigador del futuro va a ser un testimonio de enorme valor, que va a ser complementado por otros modos de registro que nos permite hoy la tecnología. Yo pido que el despacho de la mayoría contemple la posibilidad de incorporar estos dos artículos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el convencional Carlín. Presidente, no hubo en ningún momento una oposición a la incorporación de un texto como el propuesto por la convencional de Paoli, sino simplemente que lo consideramos prematuro, estimando de que eso debía ser resuelto al final de la convención, incluso determinando dónde íbamos a enviar o dónde íbamos a resguardar el texto único y ordenado suscripto por esta convención relativo a la reforma que introduzcamos a la Constitución provincial. De cualquier manera,
no estamos en desacuerdo con la propuesta, era simplemente una dilación de la cuestión para otro momento, pero no vemos ningún inconveniente si está de acuerdo con este criterio los cofirmantes de la coalición cívica de adoptar el criterio propuesto por la convencional preopinante. Convencional Reyerdo. Sí, lo aceptamos porque hay, para poder consensuar, porque hay diversas visiones de esto, sugeriríamos, desde ya que después tiene que intervenir en su momento en lo que se refiere a los bienes de la Convención, alguna sanción por parte de la legislatura de una ley que autorice el destino de los bienes. De manera tal que sugeriría a los bloques que presenten y presentemos en su momento, o pronto, lo que sea, proyectos de resolución que vayan a la comisión temática correspondiente y a la Comisión de Participación Ciudadana, que debatamos bien este tema para después recomendar a la legislatura, de nuestro punto de vista de los convencionales constituyentes, cuál nos parece el criterio definitivo de destino de los bienes para que la honorable legislatura obre en consecuencia. Gracias. Convencional de Paoli. Sí, podría llegar a ser pensable, digamos, una resolución, pero cuando estamos hablando de preservar registros, la acción a posteriori llega tarde para muchas cosas que pueden, a lo mejor, en un criterio administrativo, no estar consideradas desde la perspectiva que puede tener la directora del archivo de la provincia o la directora del Museo Histórico, que podrían ayudarnos a pensar. Nosotros estamos generando las fuentes ahora, la preservación tiene que ser desde ahora. Entonces, pensarlo a posteriori yo creo que puede ser tarde para una cantidad de cosas que pueden ser sumamente valiosas pensadas a futuro. Convencional Calza me está pidiendo la palabra. Comparto los criterios que está haciendo referencia a la convencional de Paoli. Me parece que es importante y que lo podríamos solucionar incorporando un capítulo 20, que en los dos artículos con orden correlativo, que serían el 137 y 138, haga referencia a los artículos propuestos por el bloque de la Unión Cívica Radical en su artículo 92 y 93. Me parece que todo lo que haga a la conservación, para el mantenimiento, digamos, de todas las discusiones de esta convención, lo expresa bien la convencional, que se debe preservar desde el momento mismo de la generación, digamos, de esos hechos. Esto no obstaculiza que posteriormente se pueda complementar, se lo pueda generar y archivar de la mejor manera, y creo que estamos dando una muestra, digamos, de contemplar un criterio de amplitud en un tema que no hay mayor objeción ni discrepancia. Con la moción del convencional Calza se pone en consideración el título 19 del artículo 129 al 136 con la modificación propuesta por la convencional de Paoli. Lo que esté por la afirmativa, si hace expresarlo. Sí. Perdón, señor presidente. Sí. El texto concreto de la modificación para votar la conciencia, ¿cuál sería? Yo lo que planteo es incorporar un título 20 que haga referencia a dos artículos, sería 137 y 138, a lo que plantean de la documentación y testimonio de la Convención Constituyente, incorporar los dos artículos tal cual está redactado, según lo entiendo, que es el artículo 92 y el artículo 93 de la convencional de Paoli que hacía referencia. 738. Exactamente. Bueno, habiéndose el artículo segundo de forma, por lo tanto queda sancionado el reglamento de la honorable Convención Constituyente en general y en particular. Pido la palabra, señor presidente. La presidencia informa a los señores convencionales que en uso de las facultades que le confiere el reglamento que acaba de aprobarse, girará los proyectos de los señores convencionales e iniciativas ciudadanas presentadas a las comisiones pertinentes. Además, dispondrá que por prosecretaría se entregue a la brevedad posible a los señores convencionales el texto del reglamento aprobado. Sí, señor presidente. Convencional Márquez tiene la palabra.
Corresponde en esta instancia tratar los temas vinculados al presupuesto del expediente 060 y el expediente 059 de disponer una auditoría permanente del Tribunal de Cuentas en honorable convención constituyente. Ha sido tema de charla y de acuerdo en labor parlamentaria a propuesta del bloque Viva Entre Ríos, creo que le hizo Oceano Martínez, en el sentido, y que lo vemos con mucho acierto, en el sentido de que, de acuerdo al artículo 65 del flamante reglamento que se acaba de sancionar, solicitar al cuerpo de constituir en conferencia a la honorable convención, y el motivo de este pedido radica en que, más allá de que los señores convencionales constituyentes han contado con el proyecto con los dos proyectos, el de presupuesto y el de la auditoría, y que lo hemos podido analizar en la tarea de labor parlamentaria, es necesario que nos ilustremos brevemente para emitir el despacho, atento que estos proyectos obviamente no tienen despacho de comisión debido a que hasta el momento no se han integrado las comisiones que se deberían haber abocado para el tratamiento de los mismos. La urgencia de su tratamiento, que lo hemos fundamentado ya oportunamente, permite que esta posibilidad de constituir en conferencia la honorable convención constituyente y nos habilite a arribar a los despachos pertinentes y de esta manera resolver rápidamente algo que consideramos vital para el funcionamiento claro, eficiente y transparente de esta convención. Por lo tanto, solicito, señor presidente, poner a votación la moción de constituir en conferencia a la honorable convención constituyente. Se va a votar la moción del convencional Márquez de poner en conferencia esta convención, aclarando a los señores convencionales que se requiere el 2/3 de los votos. Los señores convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Afirmativo. En consecuencia, queda abierta la conferencia y tienen la palabra los señores convencionales. Convencional Márquez. Señor presidente, también hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria el tratamiento en conjunto de los expedientes 059 y 060 en función de tratarse el mismo asunto que nos interesa tratar, el presupuesto y su control a través de los organismos pertinentes. Proponemos incorporar como artículo 6º del proyecto de presupuesto, expediente 060, el texto del artículo 1º del expediente 059 que textualmente dice: disponer que el Tribunal de Cuentas de la provincia establecerá una auditoría permanente en la Dirección de Administración de la Honorable Convención Constituyente, convocada por Ley 9768, además de alguna otra incorporación que se dé en el tratamiento en particular del proyecto. De manera que vamos a sustituir, vamos a dejar sin efecto un expediente y lo que tenía solamente 2 artículos, que el segundo era de forma, el 059, y lo vamos a incluir directamente en el proyecto de presupuesto como artículo 6. Hecha esta aclaración, me voy a referir a los proyectos que están para su tratamiento en general como miembro informante del bloque que represento. El presupuesto de esta honorable convención constituyente es algo simple, es algo que no requiere mayores estimaciones que las que por estas horas están sucediendo y están ocurriendo los gastos necesarios para un nivel, si bien austero, eficiente de esta honorable convención, como usted lo ha dispuesto, señor presidente. Esta no es, como en otros casos, un presupuesto como una herramienta que demuestra cómo se fija una política de gobierno en la distinta materia que le toca atender al Estado. Este presupuesto que nos toca abordar es un presupuesto de gastos, simplemente de gasto, financiado por el Estado provincial para cubrir el costo que demanda la realización de la reforma de nuestra Carta Magna. En este sentido, es importante agregar también que tiene un carácter
extraordinarios. La reforma de nuestra Constitución, sin lugar a dudas, es un hito en la historia de nuestra provincia y requiere un compromiso y el trabajo no solamente de parte nuestra, sino también de toda la sociedad en su conjunto. La Constitución, sin lugar a dudas, es una ley fundamental de un Estado y también es una carta de derechos fundamentales de la ciudadanía de nuestra querida Entre Ríos. Cada tema debe ser abordado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y teniendo en cuenta la mayor cantidad de voces para elaborar los consensos necesarios para esta reforma, como hemos escuchado anteriormente. Esto demanda de tiempo, demanda de logística y de recursos humanos abocados a la recepción de ideas y estudio en profundidad de cada uno de los temas que nos tocará tratar. Tal como lo fundamenta el señor presidente de esta honorable convención, en oportunidad de elevar el proyecto de presupuesto, que me voy a permitir citar, que dice textualmente: el proyecto pretende sintetizar objetivos de difícil compatibilización como lo son, por un lado, la necesidad de suministrar a la Convención los medios materiales necesarios para un eficaz funcionamiento con un nivel civilizado de comodidad y las inevitables restricciones presupuestarias que caracterizan a cualquier propuesta seria, categoría que pretendo para este proyecto. Para alcanzar el primer propósito, he tenido en cuenta los haberes de los convencionales, el pago de una cantidad adecuada de asesores mediante la modalidad de contrato de locación de obra y una adecuada logística para el funcionamiento de los 5 bloques parlamentarios y de las comisiones que integran la convención, que meramente a los efectos presupuestarios he estimado en el número de 8. Si comenzamos con el análisis que ha sido ya debatido, si se quiere, también por la opinión pública, porque lo que vamos a decir seguramente en este recinto ya ha sido también materia de análisis por el periodismo provincial, que es el total asignado en el proyecto de presupuesto y que fue acordado incluso por el Gabinete Económico del Estado Provincial y que es de 17.718.165 pesos, previendo que esta convención en un horizonte de 6 meses de duración. Este total, como podemos apreciar en el proyecto en su artículo primero, en el inciso 1, que es los gastos de personal, en el inciso 2, por un monto total de 12.141.165, en el inciso 2, gasto de bienes de consumo, 605.000 pesos, y en el inciso 3, gasto en servicios no personales por 4.972.000 pesos. La distribución rubro por rubro de estos gastos básicamente se contemplan en los gastos de personal, en la dieta de los 45 convencionales. El presupuesto dispone para este fin de 18.000 pesos mensuales para cada convencional, al cual este monto hay que restarles obviamente los descuentos que para obra social, los aportes de la Caja de Jubilaciones de la provincia, la Ley 4035 y también las retenciones que corresponden a los impuestos nacionales y el impuesto a la ganancia, razón por la cual la dieta de los señores convencionales descenderá, de acuerdo a su situación fiscal, entre 12 y 14.000 pesos que se le darán abonados con este presupuesto. En esta categoría de gastos se encuentran también los sueldos de 57 empleados hasta el momento de planta de la legislatura, en su mayoría de Cámara de Diputados, también de Cámara de Senadores, también hay personal de la Gobernación, que se afectarán a la convención y que cobrarán un suplemento por este trabajo extra en carácter de compensación no remunerativa. Este personal de planta es el que debe encargarse de llevar adelante el funcionamiento mismo de la convención, que contará con iguales áreas que la Cámara de Diputados, aunque seguramente con menos empleados. Se ocuparán, entre otras, las áreas de liquidación en sueldo, la de presupuesto,
la del contrato de locación de obra, compras, tesorería, prensa, rendición de cuenta, asuntos jurídicos, informática, decreto, mesa de entrada y salida, taquígrafo, correctores, personal, presupuesto, diario de sesiones, comisiones, biblioteca, arquitectura, prosecretaría, director de administración, jefe de seguridad, secretario privado de presidencia y mayordomía. En cuanto al rubro de los bienes de consumo, lo que se aquí son todos los insumos básicos de librería, en lo que se destaca gran cantidad de papel que obviamente se va a utilizar, las tintas, incluye también los gastos de teléfono, servicios de internet, suministro de diario en papel para los distintos bloques y otros gastos que seguramente a lo largo de la convención están surgiendo y que obviamente que cuando se presupuestó originariamente no había en definitiva gastos que obviamente están ocurriendo en este momento, incluso con acuerdos de distintos bloques parlamentarios. En materia de servicios no personales, además los 57 empleados de planta afectados, está previsto contratar unos 20 empleados más, lo que llevaría el total de empleados afectados a la logística de la convención en 80 empleados. En este rubro también se incluye la contratación de asesores para cada uno de los 45 convencionales constituyentes por un monto de 10.000 pesos cada uno, por lo que hace un total de 3.177.000 pesos. Esto también es digno de destacar porque sabemos que todos los cuerpos parlamentarios, generalmente los bloques mayoritarios, tienen diferentes módulos para la contratación de asesores y demás, y acá se ha mantenido en este proyecto de presupuesto elevado por el presidente de la Convención un criterio igualitario y de tratamiento igualitario para todos los convencionales constituyentes, más allá si están en la mayoría o en la minoría. También se cuentan los gastos de alquiler destinados al funcionamiento de las comisiones de los cuerpos y los 5 bloques políticos, y se suma además obviamente los alquileres de computadora, fotocopiadora, dispenser y una serie de gastos más, como un registro fílmico y fotográfico de todas las sesiones, entre otras cuestiones. En el artículo 3º y 4º se faculta al presidente, y esto es muy simple, existe en todos los presupuestos y máxime en este que tiene un carácter extraordinario, que hasta hoy es difícil de calcular, pero va a existir una cláusula que a posteriori vamos a incorporar, pero que de cualquier manera son cláusulas que le permite al presidente modificar los totales mencionados en cuanto a las partidas presupuestarias sin que supere el monto total del presupuesto. El proyecto de presupuesto de esta convención es muy claro, no deja lugar a especulaciones ni maniobras porque estipula cada una de las categorías de los gastos y los montos correspondientes. Como dije, da un trato igualitario a todos los señores convencionales constituyentes que conforman este honorable cuerpo. También es digno de destacar que supera levemente el 3 por 1000 del presupuesto total de la provincia, y esto es visto a lo que puede durar esta constitución reformada, podemos concluir que el gasto es totalmente austero y es lo justo y necesario para funcionar. Insisto, como dijo nuestro presidente de la Convención, es el presupuesto posible y que ha sido consensuado con las autoridades actuales del gobierno provincial y también con las autoridades de los distintos bloques que han formado parte de este honorable cuerpo. Y simplemente remitirnos a decir que también vemos con mucho agrado el hecho de haber solicitado la intervención del Tribunal de Cuentas en el proyecto de resolución 059, atento que el espíritu de este proyecto es de dotar de transparencia y contralor cada uno de los gastos que realiza esta honorable convención. Y tal como lo señalan los fundamentos del proyecto, su autor, con un sentido preventivo, para lo cual es imprescindible que exista simultaneidad entre la realización del gasto y la observación de la autoridad de contralor, que en este caso es el Tribunal de Cuentas de la provincia. Por todo esto, señor presidente, señores convencionales constituyentes, en esta apretada síntesis del análisis del presupuesto, creo que por el momento podemos informar todo esto a la honorable convención sobre la consideración de estos dos proyectos y quedamos dispuestos para cualquier consulta que crean conveniente los señores convencionales. Muchas gracias. Tiene la palabra el convencional Villaverde.
señor presidente, gracias. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical hemos estudiado el presupuesto y sobre todo hemos escuchado las razones por las cuales el presidente de la convención urgía a la necesidad de contar con este instrumento y también escuchar las razones que ha invocado el miembro informante de la mayoría sobre el destino de los fondos a los que va destinado este presupuesto. Por lo tanto, vamos a acompañar esta propuesta en la seguridad, además, que la Comisión de Presupuesto que va a funcionar en la Honorable Convención tendrá acceso a toda la información y a toda la documentación necesaria para ir acompañando este proceso y que posteriormente el Tribunal de Cuentas como órgano de Contralor Externo pueda también tener acceso a toda esta información. Gracias, señor presidente. Convencional Marciano Martínez. Señor presidente, nuestro bloque va a apoyar y adherir a la propuesta del presupuesto. Citando otra vez a Alberdi, él dijo que cuando se crea una institución debe darle los medios financieros necesarios para que esa institución pueda actuar. En la Convención Constituyente nosotros tenemos que actuar en forma activa y diligente y darle los medios a la Convención para que pueda desarrollar sus actividades. Reivindico de esa forma el derecho que tiene la Convención de confeccionar su presupuesto. Es un derecho propio, exclusivo de la Convención Constituyente. Y la Constitución establece uno de los problemas de la Convención. Fija el salario de los convencionales constituyentes que lo asimila a los diputados provinciales. Quiero destacar además que también el proyecto de presupuesto, fundamentalmente en su fundamento, el señor presidente reivindica otro derecho de la Convención Constituyente, que es la de fijar el término de sucesiones. Y acá ha hecho un presupuesto en función de un proyecto sobre 6 meses, que es, como él lo dice, 2 meses más de lo que fijó la ley de convocatoria. Por esta razón nosotros damos el apoyo a la propuesta. Gracias, señor convencional. ¿Algún otro convencional? El convencional Ricciardo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. También por las razones ya explicadas por el miembro informante y haciéndonos cargo de las facultades de esta Convención Constituyente, como bien dijera el convencional constituyente preopinante, de aprobar su propio presupuesto y en la medida en que refleja en forma razonable lo necesario para el funcionamiento de esta convención, nosotros vamos a acompañar también este dictamen, esta propuesta. Queremos señalar, sí, que nos parece muy importante introducir un artículo en esta resolución que tiene que ver con el control de la ejecución del presupuesto que haga esta misma convención. Esto lo conversábamos hoy, lo hemos consensuado en términos generales, en el sentido de que se dé cuenta esta convención del presupuesto ejecutado al menos una vez durante la mitad del curso del término de esta convención y luego al final de la convención. Agregar algún artículo que refleje, lo tenemos una propuesta que la podemos ver luego con el tratamiento en particular, que refleje esta posibilidad de la convención de ir presupuesto ejecutado. Para ello es necesario el informe una vez a la convención. Nada más, señor presidente, gracias. Convencional Márquez. Sí, señor presidente. Creo que habiéndonos ilustrado de los proyectos de tratamiento, voy a mocionar concretamente para el cierre de la conferencia, de acuerdo al artículo 70 del flamante reglamento aprobado, y que en el informe que corresponde efectuar someta a votación
el despacho de los proyectos de resolución que en forma conjunta se han tratado y con las incorporaciones oportunamente citadas, aconsejando su aprobación en general y en particular tal cual han sido presentados, dejando a salvo que en el tratamiento particular se puede introducir alguna incorporación que los señores convencionales constituyentes deseen incorporar. Nada más. Gracias, señor. Se va a votar la moción formulada por el señor convencional Márquez en el del cierre de la conferencia. Los señores convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Afirmativo el cierre de la conferencia. Habiéndose adelantado el convencional Márquez el texto dictaminado por la comisión, con las modificaciones que él ha manifestado, se va a votar en general. Los señores convencionales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Afirmativo. Se va a votar en particular artículo primero en consideración, aprobado. Artículo segundo en consideración, aprobado. Artículo tercero en consideración, aprobado. Artículo cuarto en consideración, aprobado. Artículo quinto en consideración, aprobado. Artículo sexto. Pido la palabra, señor presidente. Sí, tiene la palabra. Para proponer, antes del artículo de forma, un artículo sexto. No viene el de fórmula. El artículo sexto es Comuníquese. el que dice disponer que el Tribunal de Cuentas de la provincia... Perdón. Ponemos en consideración un artículo sexto que dice disponer que el Tribunal de Cuentas de la provincia establezca una auditoría permanente en la Dirección de Administración de la Convención Constituyente convocada por la Ley 9768. Está en consideración los señores convencionales. Aprobado. El artículo séptimo dice ordenar a la Dirección de Administración Departamento Contable eleve para consideración de la Convención Constituyente a la mitad y al final del plazo previsto por ley de convocatoria detalle del presupuesto ejecutado. Lo que estén por la afirmativa, señor presidente. Y el artículo 8 de forma. Por lo tanto, queda aprobado el presupuesto en particular y en general. Ahora viene la integración de las comisiones. De acuerdo al reglamento sancionado, corresponde que se proceda a la integración de las comisiones aprobadas en el reglamento. Tiene la palabra el convencional Taleb. Sí, es para solicitar a este cuerpo, teniendo en cuenta que es un tema que lleva algo de tiempo y de trabajo, que se faculte a la presidencia y a los presidentes de bloque para que se reúnan en su despacho, señor presidente, en la presidencia de la Cámara de Diputados, en el día de mañana a las 12 horas, para proceder a la integración de las comisiones y a fijar lugar, día y hora en que han de iniciar sus actividades con la elección de sus autoridades. Convencional Rojas, tiene la palabra. ¿A qué hora, si podía repetir el convencional Taleb la hora? 12 horas. Señor presidente, sugerimos también, en función de lo conversado en labor parlamentaria, que cada bloque lleve la nómina tentativa de los convencionales en función de los números que salió aprobado acá, cada una de las comisiones. Así ya podemos dejarlo y completar la integración de las comisiones. ¿Algún otro convencional quiere hacer uso de la palabra? Convencional Alcino. Presidente, para ver si pueden revisar la hora, si no puede ser un poco antes. Yo no tengo problema. ¿Quieren a las 9, a las 10? ¿Podemos transar a las 10 de la mañana? Sí, está bien, presidente. ¿A las 10 de la mañana? Bueno, se va a votar la propuesta del convencional Taleb para que mañana a las 12 horas... Mañana a las 10 horas, a propuesta del convencional Alcino, se proceda a la integración de las comisiones y a fijar el día y hora de las sesiones correspondientes de los plenarios. Elección de autoridades, presidente. ¿Cómo? Sí, lugar también. Se va a votar esta moción.
Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado. Por lo tanto, mañana a las 10 de la mañana los convoco a todos los presidentes de bloque para hacer la labor correspondiente a la propuesta del convencional Taleb. No habiendo más asuntos, no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.